Ya. No hay problema si salgo con esto jugando. Oye, ese es de la palanca, po, weón. No me importa. Es de la palanca. Yo creo que voy a estar ansioso. No, pero respétalo. Por favor, trae tu propio juguetito. Los códigos. Ahí tú vayas a estar en Sí. el programa. No se puede ver en esta avisados. Es un personaje de la palanca, el señor Sapo. ¿El señor Sabo se llama? Por ahora. Pero es no binario. Por ahora. Pero es no binario. Entonces, Pero señor usa Sapo. no, porque usa pronombre ¿Masculino? masculinos. ¿Quería un juguete? No. Oh, se me ocurrió una cantidad de chistes con esa. Como sugerente. Bueno, No, no voy a estar con él. Pero, weón. Pásame, tira. no, pero cuidado. ¡Cuidado! Oh. Se tropieza. Desarma el estudio. Ya. Partamos de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a partir de nuevo? No, sí, ya partí. El señor director siempre quiere censurar este programa. Si Ya yo partí. Grabar los recortes de. odia su trabajo. ¿Me estás censurando? No. Claro. Odia su trabajo para seguir, claro. Podría estar jugando cartas Magic en este momento. Dicen que está jugando cartas Ah, ¿no? Magic en este momento. ¿Con el teléfono? Ah, los jueves juegan Sí. cartas Magic. Sí. Bueno, gente, vamos a comenzar oficialmente un nuevo episodio de Están Avisados. Sabemos que lo estaban esperando. Mi nombre es Cataparra, un gusto como siempre. Hoy me encuentro junto a Dauno Totoro. Hola. No estoy bien. Advierto inmediatamente que no estoy bien, pero aquí estamos. Llegó. ¿Cómo dice Gonzalo Feito cuando uno llega así? No sé, ¿cómo dice? Llegó. Llegó. No sé, ¿cómo dice? No sé. Tiene una palabra. Después la recuperaremos. Pues, claro. Próximo capítulo. Próximo capítulo. Estamos también con Yuri Peña. Hola, buenas. Ya, pero. Muchas gracias por invitarme. No, pero es que estoy aquí como impresionado con este panel. Sí, porque Yuri De alto calibre. lo traemos contratado de otro. Es un crossover. Es un crossover. Sí. Crossover. Sí, vayan a ver igual hasta que caiga el podcast de la Juventud Vencer. Pero muchas gracias por invitarme. Vamos con el crossover. Igualismo de ese programa. Oh. Oh, ya, ¿Qué bueno. dijo? Oh. Nada. Nada, Hoy, nada, señor nada. director. Seguimos, gente. Y nuestro invitado de honor, su segunda vez en Están Avisados. Antonio, Toño, ¿cómo estás? Bien. También igual Directamente que de muchas Valparaíso. gracias por la Antonio. invitación. Preocupado por lo que está pasando en la quinta región también. Estamos con los incendios. Y bueno, gracias por la invitación. Nuevamente estamos aquí en Están Analizados. Importante programa donde vamos a conversar la actualidad política que está Buenísimo. ocurriendo a nivel nacional e internacional. Internacional. Viene Bueno, con una polera Doc. Sí. Ahí voy a explicar de qué es la polera. Workers United. Sí. Dale nomás. buena. Me dejó metida con la polera. Bueno. Bueno, queríamos partir este programa, no podíamos hacer caso omiso de los últimos hechos que han estado pasando a nivel coyuntural. Y en ese sentido, bueno, queríamos mandar un saludo y toda la solidaridad con las personas que viven en el campamento Dignidad, que sufrieron un incendio importante, más de 60 viviendas, 60. si no me equivoco. 60. Claro. A propósito también de que, bueno, el día lunes Carter amenazó con que iba a salir de la alcaldía, digamos, con el campamento desalojado. Claro. Y coincidentemente ocurrió este incendio que, Al día siguiente. claro, al día siguiente, que lo más probable y lo que se sospecha es que haya sido intencionado. Todavía no se sabe bien por qué, ni toda la claridad hasta el final de los hechos, pero fue, digamos, de la nada, no hay algo que lo explique por ahora. Sí, o sea, lo que denuncian las pobladoras es eso, que vieron a alguien lanzar como un objeto incendiario o algo así. No, eso no está claro, pero lo cierto es que esto también es resultado de, o está en el marco de toda una campaña de criminalización que ha llevado adelante el alcalde Carter, que ha utilizado el campamento de dignidad como una forma de hacer campaña a su favor, de criminalizar, de hostigar, de perseguir permanentemente. De hecho, en la mañana fue al campamento luego de las noticias del incendio y fue prácticamente a provocar a las pobladoras. Y lo que están planteando las pobladoras, las familias allí, lo único que plantean es una salida habitacional transitoria para resolver el problema del campamento y también medidas de fondo, soluciones habitacionales de fondo, una cuestión tan mínima como el derecho a la vivienda digna. No están pidiendo más que eso. Entonces creo que es importante solidarizar desde los medios alternativos, de la prensa independiente,
principalmente de las organizaciones de izquierda, derechos humanos, sindicales, dar todo el apoyo, ya sea moral, político y también material, con los acopios que se están llevando a cabo, porque aquí... si bien el Estado ha abandonado claramente a esas familias y la municipalidad y el alcalde Carter han encabezado una campaña, como decía, de criminalización y de ataque permanente con las amenazas de desalojo que mantienen la intranquilidad a esas familias y especialmente a esas niñeces, si bien está ese abandono, hay que rodear de solidaridad porque hay una amplia solidaridad, están las escuelitas, están las organizaciones estudiantiles que están apoyando y creo que es muy relevante poner eso muy al centro, apoyando a esas familias y apoyando su lucha en última instancia en contra de la intransigencia, la represión y la criminalización de Carter. Sí, yo igual quería mandarle un abrazo a esas 60 familias que vivieron la quema de sus casas. Ojalá se sepa cómo inició esto, todo el incendio, pero claramente que también uno lo piensa y sin una salida habitacional, una respuesta ante la precariedad en las que el Estado de Chile, en última instancia, los municipios tienen a esas familias, es muy probable que estas cuestiones pasen. En el sentido de que hay problemas con la electricidad, a veces tienen que hacer fogatas por el frío que puede haber también, o para cocinar, como que las condiciones son súper precarias y ellos solamente piden una casa, un techo donde vivir. Hoy día en los videos que salían, habían muchos niños, muchas mujeres que se hacen cargo solas de su familia y que, bueno, nosotros desde la agrupación Vencer igual les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a hacer un acopio en la Facultad de Filosofía y Humanidades y nos vamos a mover también de la Universidad de Chile, sí, y para que en otros lugares también se pueda levantar este acopio. De hecho, estamos trabajando con las compañeras de la Escuelita de Dignidad, que son profesoras, trabajadoras de la educación, estudiantes que están ahí haciendo un trabajo con los niños del Campamento de Dignidad. Y que, bueno, ellas fueron a primera hora, están viendo también buscar acopio tanto de materiales para la reconstrucción, están también buscando voluntarios para poder ir a sacar los escombros, pero también aportes monetarios, así que también, bueno, por las redes de la Izquierda Diario, de nuestra agrupación Vencer Santiago y Vencer Universidad de Chile, estamos moviendo esa publicaciones para que puedan ustedes también buscarlas y apañar. Y en ese sentido también me interesa como el que podamos discutir que y los estudiantes o movimiento estudiantil más en general podamos tomar estas luchas que son luchas del pueblo pobre más profundo, en el sentido de que son personas que no tienen consagrado el derecho a tener un hogar, una vivienda, y que eso les complica para poder estudiar, para poder trabajar. Muchos migrantes también, principalmente mujeres, como decía, y en ese sentido, bueno, como estudiantes tenemos que también pensar en cómo vamos a construir un nuevo futuro y que tiene que ser en compañía y apoyando y solidarizando con esas familias. Eso. Exactamente. Sí, no, una pequeña cosa nomás, mandarle un abrazo solidario a las familias del Campamento Dignidad. Nosotros, por lo menos el sindicato, mañana nos vamos a juntar los dirigentes a ver cómo podemos colaborar desde ya, compartiendo la publicación y rechazando cualquier intento de criminalización que ha tenido, como decía Dauno, el alcalde Carter, que ha sido vergonzoso, que fue encarado en una conferencia de prensa, y el tipo se va a aparecer ahí de forma totalmente provocadora, siendo que él mismo ya había dicho en varias oportunidades que no, aquí si se llega a quemar algo, yo no sé qué va a pasar, y en esa actitud que ya le conocemos hace tiempo. Entonces hoy día más que nunca hay que rodear de solidaridad el campamento y rechazar cualquier intento de criminalización ahí contra los pobladores y las pobladoras, y sobre todo las pobladoras que son jefas de hogar, las que sostienen en la gran mayoría de los casos ahí los hogares, por las familias. Sí, totalmente. Bueno, y hacerle la invitación también a todos quienes nos están mirando, quienes nos están escuchando. Ojalá que puedan apoyarnos con estos acopios. Nosotros vamos a estar compartiéndolos, como dijeron los chiquillos, en nuestras redes. También si pueden hacer su propio acopio en sus lugares de estudio, sus lugares de trabajo, y pueden compartirnoslo también, y nosotros vamos a estar haciendo ese nexo con la gente del Campamento de Dignidad. Y también se requieren voluntarios, es muy importante para poder ir a recoger los escombros, clave para poder iniciar una pronta reconstrucción. Y de fondo, bueno, más allá de cómo se dio, digamos, el incendio, ¿no? El problema acá es que evidentemente el Estado de Chile todavía no garantiza el derecho a la vivienda, un derecho tan mínimo en pleno 2024, francamente. Inaceptable. Inaceptable. Sí. Vergonzoso. Bueno, gente, seguimos. Y otro hecho que tampoco podemos pasar por alto, creo yo, que ocurrió muy recientemente, es lo que pasó con una especie como de secuestro, toma de rehén en una sucursal de la FP Provida, si no me equivoco. Una situación... Pésimo nombre para una FP. Pésimo nombre, sí. No deben ser pro aborto los dueños. Claramente no son pro aborto.
Yo creo que es importante poder ver más allá porque, bueno, la prensa tradicional igual ha salido harto yo siento mucho como usando esto como del morbo y como hacer esto mucho como de la prensa roja y todo eso, como, alguien que saca, no sé, cualquier cosa media que saca un arma en algún lado y es como, morbo, ¿cachai? Pero ir más allá de eso y ver bueno, que expresa una situación tan catastrófica en un sentido y terrible como lo que pasó. Sí, sí, o sea, la situación es brutal, pero yo creo que de fondo es como, es que es una tragedia que en última instancia desnuda una farsa. Porque lo que hace es desmitificar esta mentira de que la plata es tuya, con lo que hicieron campaña durante años, defendiendo a la AFP en el fondo, independientemente de la posición política que nosotros tenemos respecto al primer proceso constitucional, el cual no apoyamos. Pero lo que hicieron con la agrupación, el movimiento Con Mi Plata No, que trataban de pintar como movimiento ciudadano, pero que en realidad era la vocería política de la AFP vestida de ciudadano, y tenía personajes como Fernando Fontaine, que es un funcionario de la AFP, o al mismo Pancho Rego, que es un militante conspiguo de RN y que es vocero de Carlos Larraín. Hicieron campaña con esta idea de que la plata era tuya y te la querían expropiar, cuando en realidad, de fondo, lo que este tipo de hechos demuestran es que ya está expropiada esa plata y la tienen las AFP. Y que tú no puedes llegar y sacarla. Y tú no puedes ni siquiera decidir cuestiones tan básicas como el hecho de que este hombre que realizó esta toma de rehén en última instancia pudiese retirar 1.500.000 pesos, que era lo que tenía. Sí. Porque además se lo estaban entregando mensualmente con 500 pesos. O sea, una vergüenza. entonces yo creo que eso es lo que demuestra en el fondo, como no, esa plata hoy no es tuya, esa plata es de la AFP y contra eso hay que luchar, contra eso hay que combatir, ¿cachai? Contra eso hay que organizarse y además como históricamente o recientemente se ha demostrado que la AFP genera un amplio repudio y no por cualquier cosa, sino que considerando que, no sé, las pensiones son de hambre y las ganancias son multimillonarias de la AFP, ¿cachai? Entonces... Sí. Yo siento que es muy brutal y muy expresivo eso como de lo ágil que se vuelven las policías cuando hay que proteger particularmente el sector privado, particularmente en este caso una sucursal de una AFP, más allá de que obviamente también solidarizamos y obviamente es terrible lo que le pasó a la trabajadora que vivió esa experiencia, Claro. que qué sé yo, una trabajadora de la AFP, o sea, en última instancia mucho que ver no tiene, decisión tampoco, ¿cachai? Pero me pareció brutal como esa capacidad de reacción y movimiento de las policías cuando se trata de algo así. Y que denota mucho también eso, ¿no? Como que están en un sentido para protegerlos a ellos en particular. A mí igual me llama la atención esto de que, claro, tú decías lo de la prensa, de que muestran esta noticia como de manera muy morbosa, pero porque igual hay algo detrás que es la desesperación de este caballero que hizo este secuestro, que está mal y todo, como en contra de esta trabajadora, pero que demuestra igual una desesperación que deben vivir muchos hoy día en Chile con el tema de la falta de recursos, incluso, no sé, con el tema de la muerte de su esposa, de que necesitaba la plata, obviamente, que tampoco era tanto, es 1,5 millones, pero bueno, ayuda. Y ante la desesperación con la que juegan la AFP igual de entregarte pensiones de hambre, de, como decía el Dauno, retenerte y expropiarte la plata, o sea, no te pertenece, sino que ellos deciden cómo te la pagan, en cuánto tiempo, o sea, 500 pesos mensuales, bueno, no sirven ni siquiera para 3 panes. Entonces, creo que eso es importante como, igual entenderlo, como la desesperación igual a la que te pueden llevar este sistema macabro que es neoliberalismo con el funcionamiento de la AFP y que bueno, este gobierno lo ha dejado tal cual, prometió hacer una reforma a las pensiones y en lo sustancial, si bien se dicen que la derecha no ha dejado avanzar, bueno, que es verdad, no ha dejado avanzar en el Congreso las reformas, en realidad en la estructura de la reforma provisional que proponen tampoco cambia el tema de la AFP. O sea, les permite seguir funcionando y es casi como una elección de mercado si es que elegís quedarte o no. Claro. en la AFP. Pero creo que, bueno, igual si uno lo llama hasta el final te hace pensar, bueno, qué sistema de pensiones o cómo garantizáis que ante la muerte, por ejemplo, de un ser querido y todo, la plata que ahorró durante toda su vida también sea parte de como las finanzas de la familia, por así decirlo, que te puedan como entregar esa plata para poder, como igual, no sé, usarla, porque igual es fruto del ahorro, digamos, como del trabajo de una persona durante, no sé, 30, 40 años, ¿cachai? Sí. Que se la queden los mismos empresarios que ganan millones y millones de dólares mensualmente, es ridículo, no sé. Sí.
Sí, además que, bueno, no sé, deberíamos hacer un capítulo en todo Especial. caso Podríamos hacer sobre un la capítulo- sobre FP y pensiones. Pensiones. Déjenos Sí. sus comentarios si quieren un capítulo sobre AFP Sí. y pensiones. Oye, sí, O sobre algún otro tema en particular. nosotros creo que hay que dar cuenta de que hemos traicionado a nuestro público. No creo, No no hemos- creo. no- Habladurías, No hemos habladurías. cumplido con nuestra palabra Habladurías. porque dijimos, nos comprometimos públicamente en el No. capítulo pasado en que íbamos a contestar todos los comentarios. Ese, ¿Yo de fue, qué comentario? ese fue Fabián Por si acaso. Polma. Cacha, y no contestamos No, ni uno. Y se arrancó. Polma Y se arrancó. y se arrancó. Entonces, ahora sí que sí les vamos a contestar. Yo voy a contestar. Y lo que dice la Cata, que estaría bueno, si ven temas que podamos, que crean que será interesante que Sí, comentemos, eso sí. adelante, bienvenido sea, porque, bueno, la idea también es dialogar con ustedes y saber qué temas son como los que les interesa debatir. Y ahora sí vamos a responder todos los comentarios. Bien. Y en la segunda temporada vamos a hacer cosas incluso mejores. Eso. Con un chat en vivo. Se vienen cositas. Sí. Yo no sé si vamos a responder todos los comentarios. Lo que sí podemos hacer es darles me gusta y quizá dialogar con ellos en este programa. Yo creo Claro. que esto es. Porque en el fondo, más allá de responder, sino como, pucha, seguir profundizando los debates que ustedes mismos nos ponen Sí, ahí, mejor. ¿cachai? Sí, eso. Nada. No, que quizá algún día vamos a sortear libros. Se comenta, mira. se comenta. Se comenta. Podría llegar a ser. Podría llegar a ser. Sí, sí. Cuéntenos si les interesa o no, pero puede llegar a ser. Estamos gestionando, estamos gestionando. No, pero bueno, también aprovechar para hacerles la invitación a que si no se han suscrito aún, suscríbanse. Están saliendo programas muy buenos como el Están Avisados, como La Palanca también desde el Feminismo Socialista, el programa también donde estamos haciendo el crossover hoy día con Yuri, Hasta que Caiga, de la Juventud Anticapitalista de Vencer. Hay cápsulas nuevas, videos nuevos, más contenido, así que suscríbanse para que YouTube les avise cuando se viene un nuevo video. Denle a la campanita, dejen su me gusta y ante todo, como siempre, sus comentarios que para nosotros son lo más importante. Y ayudan al algoritmo. Sí. Bueno, pero ahora ya Vamos. vamos de Tenemos- lleno Oh my God. a la agenda. Y bueno, obviamente no podíamos dejar pasar la elección, yo creo, más importante del mundo en esta última semana, básicamente, que es la elección de Estados Unidos con el triunfo del ultraderechista recalcitrante, por decirlo menos, de Donald Trump. El triunfo de los republicanos, que no solo ganó la presidencia, sino que ganó, bueno, ya tenían el poder judicial, si no me equivoco, ganó la mayoría de ambas cámaras, y tiene ahí como toda ya una triada conservadora manejada por los republicanos en Estados Unidos. Bueno, la derrota de Kamala Harris, y de ahí, bueno, profundizar en ese tema. La verdad Sí. es que ha surgido, yo creo que un montón de análisis al respecto. Yo creo que es importante centrarnos en por un lado, como cómo llegó a pasar, ¿cachai? Como es realmente, como que uno se pregunta, el electorado no sé, se derechizó, como que la gente ahora es más como de derecha que Igual- votó por Donald Trump. Igual una cosa, como que en esas elecciones no había izquierda. Eran como dos candidatos de la derecha. El Partido Demócrata nunca ha sido de izquierda. Hay mucha gente que piensa que Kamala Harris era progresista, de izquierda. Bueno, Trump decía que era comunista, socialista y no sé qué, pero un primer mito que hay que desmitificar es que el Partido Demócrata es una fuerza política de izquierda y eso no es así. O sea, es un partido burgués que hoy día... hasta hoy día está administrando el imperialismo norteamericano, apoya la guerra de Ucrania en contra de Rusia, está financiando con armas la guerra de Ucrania, está financiando también el genocidio en Palestina, es la que administra cómo nos saquean los recursos naturales a todos los países tercermundistas. Eso, quería partir con eso porque hay gente que piensa, yo lo he visto en las redes sociales, como de que no, la gente no votó por Kamala Harris, abrió el paso como a la ultraderecha de Trump, pero es como, ¿en serio que había que votar por Kamala Harris para que no saliera Trump? Es un buen debate. ¿Hasta dónde nos lleva el malmenorismo, señores? Claro. ¿Cómo le damos? Mira, yo, ¿Tema? es que yo creo que sí, o sea, sí, El tema- ya está puesto sobre la mesa. O sea, yo lo que creo que es interesante es partir por ver bien qué es lo que pasó, ¿cachai? Como incluso antes de entrar como a la discusión de cuál es el carácter del Partido Demócrata. Porque después, igual la situación es más compleja, en el sentido de, no sé, tú tenías tipos que sí se referenciaban con la izquierda, como Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, que terminaron apoyando a Kamala Harris. Sí.
y el Partido Demócrata históricamente ha funcionado como un partido que coopta movimientos que aparecen por fuera de la institucionalidad, como trataron de hacerlo con el Black Lives Matter y con el movimiento y feminista. con el movimiento feminista, el movimiento Me Too, con el movimiento pro aborto. Entonces, tiene raigambre muy profunda en sectores sociales y en movimientos, ¿cachai? Sí. Pero, ¿qué es lo que pasó? Y yo creo que un factor interesante es dar cuenta de que Trump gana más lejos de lo que se esperaba. O sea, todos decían que se venía una votación muy estrecha, pero no ocurrió. De hecho, rápidamente ya se vio en la tendencia de que ganaba Trump. Claro. Y de hecho, el Partido Demócrata retrocedió en muchas votaciones. Por ejemplo, en mujeres blancas ganó Trump. En mujeres negras ganó Kamala Harris, pero retrocedió la votación del Partido Demócrata en relación a la elección con, si no me equivoco, con Hillary Clinton. Sí. Porque Hillary Clinton ganó en voto popular y esta claro. vez Kamala Harris perdió. Y esta vez perdió en voto popular. Claro. Pero lo interesante es que la votación de Donald Trump aumentó en 1,5 millones. Es decir, en un país donde votan 140 millones, no es que aumente escandalosamente el caudal de votos. Lo que fue más relevante en un sentido fue que hubo entre 5 a 8 millones, si no me equivoco, de votos que se restaron del voto demócrata. Sí. Y yo creo que ahí hay un factor, porque es como toda esta discusión de cuánto fue el triunfo de Trump y cuánto fue la derrota de los demócratas, ¿cachai? Sí, yo creo que eso es relevante considerando cuál fue la actitud que tuvo el Partido Demócrata durante la administración de Biden en temas clave. Recordemos que la campaña sobre la que se levanta la candidatura de Trump no es solo la discusión sobre el muro, como fue la anterior, o sobre el problema de la migración, que tuvieron un foco importante, sino que el propio Partido Demócrata tomó una campaña, digamos, de derecha, asimilando muchas de las propias propuestas que estaba planteando Trump por ejemplo, el tema de la guerra en Palestina y el apoyo a Israel. O sea, aquí estaban jugando a quién era más pro-sionista, ¿cachai? Claro. Con el tema migratorio, Kamala Harris también adoptó una política anti-inmigrante diciendo que iban a tener tolerancia cero con la migración ilegal, que iban también a deportar y meter en cana a los migrantes que cruzaran la frontera con México. Y que yo creo que el problema más que se dio durante toda la administración de Biden, que no se hicieron cargo, fue cómo solventar o cómo resolver los problemas que estaban sufriendo la clase trabajadora fruto de la alta inflación que estaba teniendo en Estados Unidos la economía después del desajuste, digamos, que se generó en la pospandemia. Y ahí el Estado y Biden en particular, y Kamala obviamente, pero la vicepresidenta, no propusieron, por ejemplo, alguna política para alivianar la situación de la clase trabajadora, que los precios estaban altísimos. O sea, ya Estados Unidos es una sociedad muy cara, que no tiene un seguro de salud, por ejemplo, que todo es privado. Entonces, que más encima ahora te afectara la inflación y donde la única promesa que te daban los demócratas era vota por nosotros porque si no viene Trump y se viene la terrible, y Trump te dice por el otro lado, oye, yo voy a resolver la economía. Bueno, claro, hay una parte de los votantes demócratas históricos que dijeron, bueno, puta, Trump no fue tan loco la vez pasada, bueno, probemos otra vez. Entonces, claro. Y ahí la responsabilidad es del Partido Demócrata, ¿cachai? En ese escenario, por ejemplo. Sí. Y lo último, porque me parece importante sobre esta resta de los votos, efectivamente hay un sector de jóvenes que eran parte de estos movimientos sociales, del movimiento, sobre todo el movimiento palestino, que probablemente durante el periodo anterior veían que los demócratas eran la única opción, pero después de ver el rol cómplice y totalmente de apoyo al genocidio en Palestina, decidieron no votar por los demócratas. Claro. En una decisión consciente, digamos, que yo creo que eso igual es algo nuevo y algo novedoso. Sí, y yo creo que el punto de la pérdida del voto demócrata, porque además está la otra discusión de que el Partido Republicano ganó mucho poder de voto, digamos, mucho caudal votante en la clase trabajadora. Claro. Y en la población latina. Y los afro también aumentó la votación. En los afro, claro. Entonces yo siento que eso muestra como lo que decís tú, como el Partido Demócrata, que tiene que ver con lo que decías tú. Porque yo vi el programa de Daniel Matamala, que ¿cómo se llama? El caudillo del norte. Lo que importa, claro. Sí, lo que importa. Que tituló el caudillo del norte, donde entrevistaba como a dos académicas, como expertas en politólogas, no sé, cientistas políticas expertas en Estados Unidos. Y el programa dura 1 hora. Y fueron incapaces de explicar o de tener una explicación relativamente sensata de por qué había perdido el Partido Demócrata. O sea, los tipos se dedicaron a analizar, y en un tono bastante lamentoso, si es que existe esa palabra,
que había ganado Trump y que, bueno, ahora se ponía en cuestión el orden mundial y que se resquebrajaba la OTAN y que utilizaría los tratados de libre comercio como mecanismo, o sea, perdón, los impuestos como mecanismos de presión política, etcétera, 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 y todo lo terrible que es Trump para ellos, pero no podían explicar por qué había perdido Kamala Harris. Lo único que podían explicar es, en general, hubo un voto contra el gobierno y aventurar la posibilidad de si había un voto medio machista contra Kamala Harris por ser mujer. Que es la típica tesis. Claro, Hillary Clinton también. porque ya le había ganado A Hillary a Clinton. Hillary Clinton. Entonces, a mí era impresionante cómo el pro-briotanismo no tiene una capacidad de explicarlo. Y yo creo que eso muestra el límite no solo para la elección que ocurrió ahora, sino que para el escenario mundial que se abre como luego de esta elección, donde las derechas más radicalizadas, la extrema derecha, gana potencia política y puede pasar a la ofensiva. O sea, Milei se fortalece con esto. Claro. En Turquía, Erdogan se fortalece. Entonces, y son evidentemente enemigos del pueblo, enemigos de las clases trabajadoras. Y creo que eso es como muestra de esa crisis. En general, la socialdemocracia, los progresismos, la izquierda vinculada al Frente Amplio, qué sé yo. O sea, como que ahí hay un tema como de fondo de debate político también en la izquierda. En la izquierda y en todo lo que sea no extrema derecha, digamos. Claro. Yo creo que el relato que se mostraba con la campaña de Kamala Harris de que, bueno, lo más potente que tenían para decir era que no era Trump y que era una mujer que podía venir a hacer estos cambios y todo, como que todo ese relato se cae porque mucho de lo que tú decías, Toño, de los sectores de la juventud, de las mujeres que se organizan y son parte de los movimientos sociales como el movimiento de Black Lives Matter, que cuestionaba a la policía, que llegó a cuestionar profundamente una de las instituciones más perversas de Estados Unidos, que, bueno, tienen sus sindicatos, funcionan como una fuerza de ultraderecha muy importante. Después el Partido Demócrata que dijo, sí, vengan, elijamos representantes que vayan por los derechos de los negros, por reformar la policía y todo, que me suena un poquito al discurso de Boric, por ejemplo. Lo que hicieron después, siendo gobierno, fue financiar más que nunca la policía. O sea, llegaron con un discurso de vamos a tratar de que haya justicia por George Floyd, de todos los negros que son asesinados o torturados por la policía, pero después los terminan financiando. O también cuando se puso en cuestión en la Corte Suprema el derecho al aborto legal que había en Estados Unidos, se negaron los demócratas y los sectores feministas de los demócratas a movilizar, por ejemplo, siendo que ya habían habido movilizaciones feministas en contra de Trump. Sí. Que tú lo decías, y el Me Too, por ejemplo, que fue, bueno, internacional, pero en Estados Unidos tenía mucha fuerza. Y bueno, se negaron a movilizar, y todo ese relato que tenían de que voten a nosotros porque vamos a continuar y vamos a ser mejor y todo, bueno, se cae porque en última instancia igual la política que tenían era de derecha, la política que tenían era no dar respuesta a las necesidades del pueblo trabajador, sino que garantizar las ganancias imperialistas, por ejemplo, de las industrias del armamento, para venderle a Ucrania, para venderle a Israel, mientras después, si bien ahí había visto unos datos de que el empleo está un poco mejor en Estados Unidos después de la pandemia, aún el sueldo sigue muy bajísimo, hay niveles de pobreza enormes en Estados Unidos, como tú decís también, no hay derechos sociales y los demócratas están felices con eso, si en última instancia son los que han también administrado el imperialismo norteamericano. ¿Cachai? O sea que yo creo que es como que hacia allá va la discusión o la respuesta a la pregunta si se derechizó o la población en general o hay una derechización general de, no sé, de las bases de votantes en Occidente, ¿cachai? Porque esa es como la discusión. O sea, hoy día Oscar Landerreche en una entrevista, no me acuerdo en qué radio, decía como, no, aquí lo que no ve mi sector, decía, es que existe una tendencia a la derechización, porque la derecha es la que está tomando los problemas que afectan realmente a la clase obrera, como es la migración y la seguridad, y la economía, y la izquierda ya no se preocupa de eso. Es evidente que hay un fenómeno de extrema derecha, o sea, es evidente, y que es el principal actor político, el nuevo actor político a nivel mundial con Donald Trump a la cabeza, eso es evidente. Ahora, si uno hila más fino, te das cuenta primero que Trump aumentó solo en 1,5 millones de votos su caudal de votos, si es que no me equivoco, después habría que refrendar bien ese dato, pero después por otro lado, el problema es que quien se derechizó en última instancia, es lo que decía el Yuri, fue el Partido Demócrata, o sea, Sí. Joe Biden llega a la elección, o sea, sale electo,
prometiendo leyes a favor de los sindicatos, sanidad pública, gratuidad en el acceso a la Condonar las deudas universidad. estudiantiles. ¿Cómo? Congelar las deudas estudiantiles. Condenarlas, o sea, Condonar deudas estudiantiles, un salario mínimo de $15 la hora, si no me equivoco. O sea, partió con ese diálogo y traicionó totalmente ese programa y terminó con Kamala Harris haciendo una campaña totalmente xenófoba, antimigrante, pro-sionista. O sea, se disputaban quién era más sionista y más pro-Israel, apoyando la guerra en Ucrania. Entonces, yo creo que mientras Trump decidió fortalecer a su propia base social, a su base social más radicalizada, Kamala Harris fue a buscar el voto de la derecha, fue a buscar el voto de los republicanos, y obviamente eso generó un tremendo descontento en esas bases sociales, en esa juventud que se movilizó por Palestina, por ejemplo, o que se tomó los campus, y yo creo que pone en cuestión justamente que no se puede seguir al alero del Partido Demócrata como hacen organizaciones de izquierda como las referenciadas en Bernie Sanders o en Alexandria Ocasio-Cortez, que lo único que hacen o el DCA, que lo único que hacen es llevarle agua al molino del Partido Demócrata para que traiga nuevas traiciones, y porque el voto del mal menor es más brutal en el imperialismo, porque votar por el mal menor implica votar por el partido de la guerra, implica votar por el partido de Wall Street, por el partido del genocidio. Claro. Yo una cosa que me parecía, bueno, primero no sé si vieron el video de Bernie Sanders, que era vergonzoso, diciendo, yo sé que ustedes no tienen confianza en el Partido Demócrata, yo he sido crítico a la política sobre Israel, pero este no es el momento de no votar por Kamala. Después de la elección, una vez que salga Kamala, vamos a dar una pelea por cambiar la política de Estado del Estado norteamericano. Es un sinsentido. Sí. O sea, porque ella dirige la política internacional totalmente. Aparte, es un senador dentro de un establishment político que funciona una máquina, que más encima una maquinaria de guerra que inyecta recursos para derramar sangre a nivel mundial. O sea, es una tontera, claro. Sí. Y después me parecía interesante, por lo que planteaba Dauno, hay un debate, estuve estos días medio sobreideologizado, leyendo mucho de qué es lo que debatía la intelectualidad para la primera elección de Trump. Y hay un muy buen debate con Nancy Fraser y Joanna Brennan, creo que es entre dos feministas, porque Nancy Fraser caracterizaba justamente este giro a la derecha del Partido Demócrata, histórico, no de esa coyuntura, como un neoliberalismo progresista. En el fondo es Wall Street teñido con pinkwashing, greenwashing, y ahí vengan todos para acá, que vamos a crecer juntos, etcétera, etcétera. Y eso finalmente es la bancarrota, digamos, de la izquierda, no solo en Estados Unidos, sino que lo que estamos viendo a nivel mundial. Porque finalmente ese proceso de neoliberalización de la izquierda nosotros lo vimos con la renovación socialista a finales de los 80, y fue lo que gobernó durante todos los 90, los 2000, y digamos y en su versión juvenil viene a ser el Frente Amplio, que hizo algo muy parecido. O sea, pescó todos los movimientos sociales, el movimiento feminista, y literalmente lo destruyó. El movimiento estudiantil lo destruyó. Los movimientos ecologistas totalmente subordinados a la política que, digamos, que te dicta justamente el neoliberalismo. Claro. Entonces, frente a eso, no hay posibilidad de construir una ala de izquierda, de eso, por ejemplo, que es la tesis de Jacobin, de que es necesario construir una ala izquierda dentro del Partido Demócrata para disputar la hegemonía. O sea, es que eso ya lo intentó el DCA, que como no me acuerdo el nombre, que son como los Democratic Socialists of America. Eso, los socialdemócratas americanos, digamos, que ya intentaron construir una fracción de izquierda, pero que en última instancia después, ante cada elección, ante cada proceso de movilizaciones, se ubican dentro del Partido Demócrata. Creo que Bernie Sanders es uno de los representantes del DCA. No, él no es del DCA, pero es un referente para ellos. Sí. Claro, es un referente para ellos, pero como que ya lo intentaron y ha fracasado. De hecho, yo igual he visto que del DCA se han salido varios sectores que están buscando como una alternativa más marxista, por ejemplo, hablar de socialismo como otras formas. Creo que, bueno, Jacobin intenta hacer eso, esa revista, con una lectura más reformista y todo. Como que es muy interesante igual los debates que se dan por el contexto norteamericano, pero creo que justamente también la elección muestra que no solamente como una derechización del pueblo norteamericano, porque tenéis principalmente dos alternativas, porque el Partido del Orden o los partidos del orden son esos dos, los republicanos y los demócratas, pero también lo que nos hace, o yo creo que nos invita a pensar, es que también expresa la necesidad de una alternativa política de izquierda socialista
que pueda como igual enfrentar a los dos partidos del orden, a los dos partidos de la guerra, y que igual está en esa vanguardia estudiantil, en esa vanguardia de los trabajadores, que bueno, tú debes manejar más porque hay un proceso de sindicalización, por ejemplo, que Starbucks ha estado en la cabeza en Estados Unidos de poder ser parte de eso, pero también trabajadores de Google, de Amazon. Eso yo creo que está bueno como relatar también, como justamente para desmentir que lo único que hay es un giro a la derecha. Claro. ¿Cachai? Y no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Porque la tesis como de los progres otanistas, iba a decir otra palabra, pero es la que usó Iván Poduje ayer en Sin Filtro, así que prefiero no citarlo, ¿cachai? Pero los progres otanistas, o esta progresía como, bueno, qué sé yo. Sí, pero se entiende. Como su llanto es ese, como que está todo girando a derecha y por eso nosotros tenemos que amoldarnos, Claro. tenemos que acomodarnos. Entonces, si Trump dice muro contra los migrantes, nosotros decimos muro contra los migrantes. Si Kass dice zanja, Boric dice militar en la frontera. Claro. Si, ¿cachai? O sea, Sí. entonces, pero por debajo hay otros fenómenos. Claro. Hay otra experiencia de lucha de clase, experiencias de organización, que yo creo que es relevante dar a conocer porque pueden ser puntos de apoyo fundamentales para lo que dice el Yuri. Cómo construir una alternativa distinta que no se someta a esa trampa y a ese falso clivaje que te instala en última instancia. De hecho, hay dos cosas interesantes. Una, que esta respuesta que decís tú de la progresía, digamos, por decir, bueno, nos adaptamos a ese discurso, es la tesis de los anti-woke, ¿cachai? Claro. Que es la tesis que han estado tratando de levantar últimamente, de que pasa que la izquierda se pasó 3 pueblos con los derechos democráticos y por lo tanto perdió el foco de clase, etcétera, etcétera. Y lo ponen como una cuestión contrapuesta. Y bueno, yo a principios de año estuve en Estados Unidos, bueno, por eso vengo con esta polera, que es la polera del sindicato de trabajadores de Starbucks en Estados Unidos, que es el Workers United, y había un sector enorme de esa juventud que, digamos, para ponerlo así en términos simples, era ultra woke. ¿Cachai? O sea, no es que fuera woke, era ultra woke, ¿cachai? O sea, no había ni un dirigente que no fuera o trans, o lesbiana, o no binario, Negro. o algo así. O algo así. Pero todos con una conciencia de clase impresionante, Ay, me ¿cachai? O sea, encanta. que ya lo quisieran tener algunos dirigentes sindicales aquí en Chile. Claro. Y ellos se paraban desde su posición como clase trabajadora y tenían la idea de que la clase trabajadora, como clase, tenía que luchar también por los derechos democráticos. O sea, no era una cuestión separada. Que eso es justamente lo que promovían los demócratas. Sí. O sea, vamos a pelear por los derechos individuales, pero mientras reventemos a la clase trabajadora con neoliberalismo aquí y en todo el mundo. Entonces, esa contraposición, yo creo que nosotros tenemos que combatirla porque no es contrapuesta, ¿cachai? O sea, hay una Claro. contraposición Es una ficticia, falsa, es claro. una contraposición ficticia solamente para justificar la propia derechización y adaptación al modelo económico de la izquierda, ¿cachai? De esta izquierda neoliberal, finalmente. Sí. Y bueno, ahí por lo que decía Yuri, perdón, Julie. hay una ruptura importante en un sector de la clase trabajadora en Estados Unidos y que no es solo juvenil. ¿Cachai? No es solo lo de Starbucks. También son los trabajadores de Amazon, son los trabajadores racializados, son los trabajadores precarizados de los lugares donde históricamente no hubo sindicatos. ¿Cachai? Justamente porque la burocracia sindical norteamericana es una máquina horrible que le hace campaña a cualquier cosa que huela a demócrata. ¿Cachai? Y todo el resto se censura. Y aún así, frente a ese escenario tan asfixiante, los jóvenes de Starbucks, los jóvenes de Amazon, de Boeing, los docentes, por ejemplo, en varios estados se enfrentaron a sus burocracias sindicales, exigiendo no apoyar a Kamala Harris, por ejemplo. Claro. O sea, yo participé de una protesta en el marco del Congreso de CIU, que es un sindicato muy grande que hay en Estados Unidos, donde los trabajadores exigían que se fuera Kamala Harris, que había sido invitada a dar un discurso, porque la loca era cómplice del genocidio. Y estábamos ahí con banderas pro-Palestina, hicimos una manifestación afuera del centro de convenciones, porque a los demócratas no les importa. ¿Cachai? A los dirigentes sindicales demócratas no les importa lo que estén haciendo los demócratas en otro país. Lo único que les importa es que a ellos se les cuide su plata, se les cuide su trabajo como dirigentes sindicales, digamos, y eso. Y sobre esa base, lo que decía la Jime, una compañera de Left Voice, el otro día en un programa en Litmas de Argentina, que también lo pueden ver, transforman al Partido Demócrata en la tumba de los movimientos sociales. Claro, totalmente. Tal cual. Me suena tan conocida esa receta. Siento que se repite un poco acá en Chile. Totalmente. ¿En serio? ¿En qué? No sé. ¿En el gobierno? No, puede ser, quizás el Frente Amplio, no sé, el PC. Igual históricamente han dirigido efectivamente en un sentido los movimientos sociales, ¿cachai? Bueno, qué sé yo, el mismo Boris, Vallejo, etcétera, la bancada estudiantil, ¿cachai? Claro. Claro, ahora con otra magnitud. Claro, Como por estamos hablando de la principal potencia imperialista Por del mundo. supuesto, con otra magnitud. Claro, pero es más o menos esa lógica.
Sí. Oye, La receta es la misma. todo un agitador marxista extranjero, el Toño ahí en, Sí, en Estados Unidos. sí. Anda Muy ahí bien, muy filtrado. De Valparaíso Muy a bien, se Estados gana Unidos. una chapita de Lenin. Vaya nomás. Chapita de Lenin. Sí, sí. Oye, yo creo que una cosa así, perdón, que quería hacer un comentario, Sí. porque yo también creo que lo interesante es como empezar o darle una vuelta como a qué se viene, ¿cachai? Cómo puede impactar esto, porque Trump hizo campaña con lo de la economía y también poniendo muy en el centro que él iba a terminar con la guerra en Ucrania y que en 24 horas de él siendo electo ya iba a terminar la guerra. Bueno, eso no pasó. Ya salió electo y la guerra sigue. Pero lo que era claro es que tenían una disputa brutal entre Kamala Harris y Donald Trump para probar quién era el más consecuentemente sionista, el que estaba más del lado de Israel. Y yo creo que ahí ambos ganaron en esa disputa por el trofeo de la carnicería, ¿cachai? Y bueno, Netanyahu salió muy contento celebrando el triunfo de Donald Trump porque, bueno, los demócratas históricamente han estado más vinculados al movimiento sionista y al sionismo en general, pero Donald Trump ha demostrado que está muy del lado de Netanyahu y de la escalada guerrerista en Medio Oriente. No hay que olvidarse que Donald Trump en su primer mandato trasladó la embajada norteamericana a Jerusalén y rompió el acuerdo de no enriquecimiento de uranio con Irán, y seguramente va a propugnar aún más escaladas guerreristas en Medio Oriente que van a terminar pagando los pueblos de la zona. Porque además, lo que comentabas tú al comienzo, o sea, este es como un Donald Trump recargado, como el Donald Trump con esteroides, ¿cachai? Y ese es como el terror de los demócratas, Sí. ¿cachai? Que no tienen las cortapisas que antes tenía, o sea, lo que decía, o que lo decías tú, Cata, creo, que ahora controla las dos cámaras, el Poder Judicial. Al parecer estaría designando como secretario de Estado a Marco Rubio, que es un hijo de migrantes cubano ultraderechista, como a la más conservadora. Está instalando en la ONU no recuerdo el nombre, pero a una tipa como embajadora en la ONU, una tipa que es guerrerista, que lo apoya desde el 2016 y lo ha apoyado en todo momento. Una tipa que se enfrentó a las tomas estudiantiles que se realizaron a los acampes por Palestina. O sea, ese es el perfil de la gente que está instalando, y que seguramente eso va a traer más inestabilidad, más aumento de las tensiones y de la guerra en última instancia en Medio Oriente, independientemente de lo que vaya a pasar en Rusia-Ucrania. Pero al parecer eso es lo que se abriría allí, y habría que pensar también después cómo eso también impacta en América Latina, que bueno, se fortalece como localmente Milei, y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que puede reiniciarse o volver a calentarse, digamos, también impacta directamente en la economía en América Latina, y especialmente en Chile, que tiene una doble dependencia Claro. económica con Estados Unidos y con China. Claro. De hecho, hay dos cosas interesantes. Una, no sé si cacharon, pero Donald Trump amenazó al gobierno mexicano de que si seguía dejando pasar migrantes les iba a poner sanciones económicas. Claro, Totalmente random. Y lo segundo, que estábamos conversando ayer con algunos compañeros en Valpo, el tema de Argentina en particular, justamente porque China es el principal socio comercial de Argentina, ¿ya? Claro. Y Estados Unidos es como el cuarto socio comercial de... Estados Unidos es su cuarto socio comercial, ni siquiera el primero ni el segundo, porque el segundo es Brasil. Entonces decíamos, bueno, ¿qué va a pasar cuando Donald Trump le diga, oye, sácame la base China que está en Ushuaia? ¿Qué va a hacer Claro. Milei? ¿La va a sacar? Y si China le dice, bueno, y no te renuevo el swap. Todo ese tensionamiento hacia América Latina yo creo que va a ser una cuestión constante. Lo mismo pasa con Chile. China es el principal socio comercial, Estados Unidos es el segundo socio comercial, pero todo el alineamiento que ha tenido el gobierno de Boric durante este tiempo ha sido ultra pro-OTAN. Claro. Y Se de subieron a hecho, esta cumbre por la paz que hicieron en Suiza, Claro. por Ucrania, que era como la cumbre por la paz, pero solo con Ucrania. solo con Ucrania, no estaba Rusia. Claro. Entonces, claro, va a haber un escenario más de incertidumbre que hay que estar viendo. Y lo segundo que también me parecía como llamativo es esta como tensión que se genera en la instalación del gobierno de Trump con el vicepresidente, que no sé si vieron, pero el tipo es como parte de un proyecto, de una agenda ultraconservadora que se llama Agenda 2025, creo que es como un proyecto de un think tank ultraconservador, donde proponían la instalación de un gobierno ultra autoritario,
que le dieran más potestades al presidente para evitar, digamos, estar dependiendo de estas trancas democráticas. De los check and balance. Claro, de las check and balance. Y sobre todo era un ataque directo a los derechos democráticos de las mujeres, reinstalando la idea de la familia, las trad wife y todo este tipo de cuestiones. Volver a instalar la religiosidad, digamos, dentro del Estado. ¿Pero quién? ¿J.D. Vance era parte, Sí, parte de sí, ese...? él es parte de eso. Ya, Sí, ya, sí, sí. ya. Y hay una parte importante de MAGA, que es el movimiento, digamos, de base que promueve a Trump, que es el Make America Great Again. Great Again, que también se cuadra con este proyecto y que choca en un sentido, digamos, con todo el proyecto, por ejemplo, que estaba tratando de instalar, digamos, Elon Musk con la electromovilidad, diciéndole no me pongan... pónganle más tasa aranceles a los chinos para que no Claro. metan autos, pero por otro lado te dice el gobierno, oye, pero yo quiero más petróleo, más fracking, quiero destruir todo, ¿cachai? Bueno, todas esas tensiones se van a tener que resolver de alguna manera, Claro. ¿cachai? O sea, entre una cuestión muy conservadora, que es como lo que pasa en Argentina, que vienen y tratan de pasar una agenda ultra ideológica, pero eso tiene resistencia incluso entre la propia base votante. ¿Cuánto va a aguantar ese hombre blanco de 45 años que no es antifeminista, que no es antiderechos civiles, que le pesó el bolsillo la cuestión de la inflación y por eso votó con Trump? ¿Y el gobierno cuando se vea con demócrata? esto? Claro, y el gobierno demócrata cuando se vea con esta situación. ¿Cachai? Yo creo que no hay que olvidar que hay hoy día una crisis política abierta en Estados Unidos, que hay una crisis orgánica muy similar a lo que está pasando en la mayoría del mundo, donde están muy deslegitimados los sistemas políticos, los sistemas de dominación, digamos, de las clases dominantes. Y que por lo tanto también pueden pasar cosas como lo que pasó en Chile Sí. durante el 2019 en Estados Unidos, y eso cambiaría totalmente el escenario mundial. O sea, y ya lo hemos visto en Europa. O sea, lo vimos en Francia con los chalecos amarillos, lo vimos con las revueltas en casi todos los países europeos. Hubo Hasta en protestas Estados Unidos el grandes, 2020 con el Black Lives Matter. po. Claro, por eso. O sea, no nos cerremos tampoco que, bueno, viene Trump, listo, se acabó, nos guardamos Claro. 5 años o 4 años, Esperamos la ¿cachai? próxima elección. Y esperemos la próxima elección. O sea, igual Sí. lo que ha Sí. demostrado como la tendencia a nivel internacional es que ganan gobiernos de ultraderecha o de derecha, por ejemplo en Chile, no sé, los dos gobiernos de Piñera, y hay un sector que sale a pelearles, como que tampoco está regalado en ese Claro. sentido. A mí una cosa como que me llamó la atención igual fue ver los pronunciamientos de Boric y de Camila Vallejos diciendo como el pueblo estadounidense se ha pronunciado, respetamos al gobierno Bravo, electo de bravo, Trump, que... O sea, yo no espero nada de este gobierno, pero igual me sorprende. De alguna forma. Logran decepcionarme. Logran decepcionarme porque... Usa bien el meme, pues, Yuri. ¿Qué? ¿Ah? Usa bien el meme. Puta, no me acordaba bien, pero... pero igual me sorprendieron en el sentido de cómo Camila Vallejo, militante comunista del Comité Central, la figura más conocida del Partido Comunista, en una relación tan diplomática con este ultrafacho que es Trump. Bueno, de Boric yo espero menos, entonces... No es tan sorprendente. no es tan sorprendente. De Camila Pero- Vallejo esperas más. Pero pero por todo lo que venden de que son comunistas El Partido y... Comunista de Chile, quizá esperáis más, ¿o no? No, tampoco. ¿Algún tipo No, de pero- discusión pero- con el imperialismo, digamos? Es que claro, ¿Algo del marxismo? es que igual yo viendo a las juventudes comunistas en la universidad que tratan de posar más de ultraizquierda y decir como no, es que de ultraizquierda, claro, del Partido Comunista en realidad dentro del gobierno como que habla desde el gobierno, no como partido, pero que después las posiciones del partido son como iguales a la del gobierno, no sé, una mezcolanza rara que hacen Sí. retórica, ¿cachai? Pero me llama la atención como eso, como cuánto nivel de subordinación y de arrodillarte en contra del imperialismo tienen, ¿cachai? O sea, hubiese salido Kamala Harris o ya que ahora salió Donald Trump, igual estarían de rodillas como gobierno diciéndoles como porfi, vengan, sigan invirtiendo acá, sigan sacando nuestros recursos naturales. Antes del programa comentábamos con la Cata estas declaraciones de esta generala Laura Sí, Richardson, Laura Richardson. que había venido el año pasado, si no me equivoco, o tal vez a principios de este año, a decir que ella estaba muy preocupado del triángulo del litio, que bueno, está en Bolivia, Argentina y Chile, como una de las cuestiones como de preocupación del Estado de Estados Unidos, bueno, administración a todo esto de Biden, pero que ahora con Trump va a seguir. O sea, es una cuestión que también ambos partidos comparten, que es la tensión por Latinoamérica y en particular, por ejemplo, por el triángulo del litio, porque lo necesitan para su plan económico más de largo plazo, en el tema de la reconversión energética, de la ultraproducción de tecnología y de nuevas tecnologías. Entonces, también ahí desde acá, como estudiantes, como jóvenes, como trabajadores, tenemos que estar pendientes de, bueno, también que cuando hablamos de antiimperialismo, ¿qué podemos hacer?
¿cachai? Como que yo creo que la defensa, por ejemplo, los recursos y que no nos sigan saqueando más es importante para pensar también cómo nos relacionamos, por ejemplo, con el gobierno actual, con un gobierno de derecha bueno, lo que sea que salga el próximo año, pero también después las relaciones que se pueden dar dentro de otros países, por ejemplo, lo que decían de Milei, que también ahí tiene una cuestión más como nacionalista, tal vez en Argentina, como de defender más lo suyo, ¿cachai? Que también, bueno, ya han salido a pelearla en contra de Milei y que si hay una ofensiva de Estados Unidos en contra de Latinoamérica más en particular, creo que igual se puede ver una cuestión más interesante en términos de movilización social, como en contra de esa ofensiva tal vez como imperialista que pueda haber. Sí. Sí, igual yo creo que está bueno pensar eso y sobre todo porque, bueno, particularmente ustedes los jóvenes, nosotros los jóvenes, bueno, durante este año hubo una fuerte movilización, particularmente por lo de Palestina. ¿Nosotros los jóvenes? Sí, nosotros los Ah, jóvenes, no sí. te incluía, pero La Cata tiene como 2 años menos que yo, por si acaso. absolutamente falso. No, pero hubo una movilización importante, ¿cachai? ¿Y tú cómo crees? A nivel mundial por lo de Palestina, tanto es en Europa, en el mismo Estados Unidos, un movimiento muy fuerte contra el que Trump ya disparó diciendo que él iba a barrer con todos los comunistas y los pro-Palestina. Son sus peores enemigos, tal parece ser. Y yo creo que está bueno pensar, bueno, entonces, ¿qué hacemos acá, cachai? Porque igual estamos dando esta discusión que yo creo que es súper importante analizar y profundizar, pero de lo que está pasando a miles de kilómetros al otro lado del mundo, cachai. O sea, como y ponte tú, estas movilizaciones en un sentido tuvieron un ciclo y ya se bajaron en su mayoría. Yo no sé si, por ejemplo, siguen existiendo los comités, si van a hacer algo ahora que medio que se están terminando las clases, etcétera, como que sigue, ¿cachai? Sí, yo creo que hubo un primer ciclo de movilizaciones que se... ¿Cómo? Que hubo un primer ciclo de movilizaciones que después por los distintos cierres de semestre, por las vacaciones, bajaron alrededor de todo el mundo, pero es una lucha que sigue constante. O sea, por ejemplo, acá en la Universidad de Chile tenemos un comité por Palestina todavía activo, en la USACH igual, y desde ahí también hemos tratado de impulsarlo a otros sectores de estudiantes, de trabajadores. La coordinadora por Palestina a nivel nacional sigue activa y que creo que igual... si bien ahora, claro, estamos en un momento más de reflujo, digamos, del movimiento, la pelea o los objetivos siguen como estaban. O sea, tenemos todavía convenios tanto académicos como económicos de las universidades con entidades del Estado de Israel. También el Estado de Chile mantiene relaciones económicas, políticas y militares con el Estado de Israel, lo que hace a Chile un Estado cómplice del genocidio, porque la mayoría de las armas que le compramos, o sea, que la mayoría de las armas que le compra el Estado de Chile son a Israel para justamente reprimir al pueblo mapuche, que también hay esa otra política colonial de ocupación de las tierras mapuche, y que bueno, van directamente a los bolsillos de tipos como Netanyahu o de los peores sionistas que hay en Israel, y que esa pelea aún sigue viva. ¿Y en qué sentido tú decías? ¿Y como qué podemos hacer? Yo creo que uno de los caminos es, por ejemplo, seguir construyendo una coordinación internacionalista entre y los trabajadores y estudiantes de todo el mundo, por ejemplo, a raíz de la causa palestina, de pelear por ejemplo, el cortar las relaciones a nivel de Estado, también de universidades, pero también al boicot de las empresas y del Estado de Israel, porque si hay boicot se les dificulta mucho más el que puedan seguir cometiendo el genocidio, pero después hay un debate más de fondo, porque igual el problema palestino no se va a resolver solamente boicoteando al Estado de Israel, sino que necesitamos una medida más de fondo en el sentido de que los mismos pueblos, el pueblo árabe, también los judíos que viven hoy día en Israel, tienen que romper con el sionismo para poder unirse y poder tener, por ejemplo, un Estado único, socialista, de unidad entre judíos y árabes, donde sea laico ese Estado, ¿cachai? Un Estado socialista en ese sentido, porque la política de los dos Estados fracasó, ya lo intentaron y ha fracasado, y sobre todo si va a ser dos Estados burgueses que van a estar peleándose por el control de la geopolítica en Medio Oriente, que es muy muy cotizada, por ejemplo, por Europa y Estados Unidos, que por eso mantienen el financiamiento y el apoyo a Israel. Pero bueno, todas esas discusiones que nosotros podemos dar desde acá, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecer los comités, fortalecer una política antiimperialista desde la juventud y desde el movimiento obrero, para, por ejemplo, exigir que el Estado de Chile rompa las relaciones con Israel, que, por ejemplo, también desde los puertos, desde
los diferentes sindicatos puedan también boicotear los embarques, el mandarle armas para allá o comprarle el arma a Israel o todos los productos. Aparte de que también el Estado de Chile le compra mucha tecnología a Israel para esto que se habla ahora tanto de la seguridad, de los drones, por ejemplo, para controlar la inseguridad en las calles y todo. Bueno, muchas de esas tecnologías de seguridad se le compra a Israel. Y que son tecnologías probadas en territorios ocupados para matar palestinos. Claro. ¿Cachai? Sí, que yo creo que en el fondo lo que tenemos que considerar es que detrás de la elección de Trump, lo que se reafirma en un sentido es que hay un cambio de época muy profundo, que no es a raíz de la elección de Trump, sino que la elección de Trump lo expresa. O sea, hay lo que decía el Toño, una crisis profunda a nivel mundial, una crisis económica que se abrió el 2008, que no termina de cerrarse. O sea, todo este sueño de la globalización armónica, de un reparto armónico de la torta económica, se acaba. Las disputas entre las potencias son cada vez mayores. Eso expresa o se traduce en cuestiones bestiales como el mayor genocidio en el siglo XXI, como se está viviendo en este momento en Gaza, en Palestina y en el Líbano, en la guerra ruso-ucraniana. Es decir, vuelve la guerra a Europa en gran escala, como no ocurría hace décadas atrás. Y yo creo que ahí es muy relevante poner al centro la discusión sobre el imperialismo como la dominación de una potencia sobre el mundo entero. Sobre la opresión a las naciones y a los pueblos. Porque en este momento donde esta torta económica es cada vez más pequeña, el reparto económico es cada vez menor, la disputa entre las potencias es cada vez mayor, y eso solamente puede entregar lo que decías tú, más saqueo a las naciones oprimidas y a los pueblos, más guerra, más violencia, más genocidio. Y creo que Trump, en un sentido, expresa eso. Ya lo expresaba el Partido Demócrata con su apoyo irrestricto al genocidio y a la guerra en Ucrania, pero Trump es también una expresión de esa situación y de que hay un cambio y un reajuste de las fuerzas a nivel mundial, con la disputa entre China y Estados Unidos, que no termina de cerrarse, que Estados Unidos pierde su potencial hegemónico total de control mundial, digamos, y por algo Trump dice, no, renunciemos a los acuerdos multilaterales como eran la clave de la globalización falsamente armónica, como le llamaban, y ahora hay que ir a acuerdos bilaterales y utilizar los impuestos como mecanismo de presión política, o sea, una cuestión, el proteccionismo, ¿cachai? O sea, que no tiene nada que ver con el proteccionismo de los años 20 y 30, pero que es totalmente distinto a lo que fue el neoliberalismo clásico post caída del muro de Berlín. Entonces, yo siento que volver a poner al centro esos conceptos no solamente para hacer un análisis, sino que para pensar qué política y qué programa y por lo tanto y qué izquierda construir. Porque en ese marco yo creo que es muy relevante pensar entonces en el internacionalismo, en el sentido de que por eso es tan importante dar una pelea por el pueblo en solidaridad con el pueblo palestino, porque es también la resistencia a los ataques del imperialismo en esa zona, porque están íntimamente vinculados a la pelea en contra del saqueo a los recursos naturales en Chile por parte de las empresas imperialistas o de los grandes capitales chinos también, del Estado chino. Entonces yo creo que hay que situarse un poco en ese marco de demostrar cómo el capitalismo en última instancia, lo que expresa la elección de Trump es que el capitalismo no tiene más que ofrecer que esto, que gobiernos autoritarios, o demócratas guerreristas y genocidas, o republicanos ultraderechistas, xenófobos y conservadores y genocidas también. Entonces hay que pensar otra alternativa y por eso poner al centro nuevamente el anticapitalismo, las ideas del socialismo, de la superación de esta sociedad y de por lo tanto organizarse. Bueno, y esa es un poco la invitación que hacemos también, o sea, como esta organización también tiene que tener ribetes internacionales, un carácter internacional, y es lo que hacemos con la red de diario La Izquierda Diario, con Left Voice en Estados Unidos, que es parte de nuestra corriente internacional, como, bueno, también en España, en Argentina, en México, qué sé yo, como un esfuerzo humilde todavía, pero que busca presentar un camino de resistencia que tome lo más progresivo que ha entregado, porque este momento de crisis también ofrece posibilidades de organización, de movilización, de lucha, y no solo de resistencia, sino que también de pensar en cómo poder pasar a la ofensiva para triunfar y no estar condenado a resistir los ataques del capital, del imperialismo, sino que poder superar esta sociedad y construir una sociedad distinta, ¿cachai? Una sociedad socialista en última instancia. Entonces yo siento que es urgente y la elección de Trump pone más al centro todavía esa necesidad de pensar en esos conceptos, en esas ideas y organizarse por esas ideas también. Y bueno, es el esfuerzo que hacemos también entre talla y talla en Están Avisados. Entre talla y talla, dice. Oye, sí, yo creo que no, para cerrar solamente reinsistir también un poco en eso, en que, bueno, hay mucha gente que efectivamente votó a Trump
como por la economía, como que están todos ahora recién sacando la conclusión de, oh, parece que la economía es lo que es importante hoy día, parece que el bolsillo está apretando a la gente y está votando en función de eso. Bueno, verdaderamente nadie más que nosotros, la clase trabajadora, los sectores populares, somos los que realmente podemos dar solución a esos problemas y sabemos lo que realmente nos aqueja, no poder llegar a fin de mes, tener que tener 2, 3 trabajos para sostener un hogar y todas las terribles condiciones que tenemos que sostener. Entonces, nada, fortalecer la invitación a realmente construir una izquierda que pueda hacerle frente, que ponga por prioridad la calidad de vida de las grandes mayorías y no la ganancia de un puñado de empresarios. Lo voy a dejar sin epíteto. Pero bueno, gente, ya estamos llegando al casi final de este episodio. ¿Puedo decir una cosa antes de terminar? Es una invitación. Que este 23 de noviembre, vamos a hacer un encuentro, de hecho, en la misma línea que lo que decía Dauno y Cata ahora. Este 23 de noviembre vamos a hacer un encuentro antiimperialista de la Juventud Revolucionaria de Vencer, acá en Casa Marx, en esta hermosa casa, donde justamente queremos poder tener invitados internacionales como Luca Bonfante, dirigente estudiantil de la UBA, que ha protagonizado también junto a decenas de miles de estudiantes una pelea en contra del gobierno de Milei por el veto al financiamiento de la educación pública, y que lo vamos a traer para justamente poder hablar de estas ideas socialistas, de cómo podemos darle una respuesta desde la juventud y de la clase trabajadora a este contexto mundial, digamos, de gobierno autoritario, donde la guerra está de nuevo en el centro, de crisis económica importantísima, de genocidio, y qué respuesta podemos darle para poder pensar justamente una salida que no tenga como primer eje el mal menor, la resignación que nos imponen los partidos que uno ve tanto acá en Chile como en el mundo, que se dicen progresistas, pero que en realidad lo único que hacen es correr detrás de la derecha, decir que para implementar un mejor sistema hay que tomar ciertas cosas a la derecha. No, eso queremos nosotros justamente criticarlo y poder pensar una política antiimperialista que dé una real mirada hacia un futuro que valga la pena vivirlo, por así decirlo, y que es la invitación que queremos hacer desde la agrupación. Hacer un saludo también a esas 302 personas que nos votaron en el centro estudiante, no lo habíamos nombrado, que justamente nos llamamos anticapitalistas al CEF porque queremos reponer dentro del movimiento estudiantil la discusión de transformar el sistema, no solamente contentarnos y pelear porque uno que otro nos gobierne, sino que sean justamente la fuerza de la clase trabajadora con la juventud quienes puedan también repensar qué futuro tener con nuestras propias fuerzas. Y bueno, le dejamos la invitación para este 23 de noviembre, sábado, desde las 2 de la tarde acá en Casa Marx, en San Joaquín, para que puedan venir al encuentro antiimperialista y revolucionario de la Juventud Vencer. Bueno, nos quedamos sin tiempo porque el Yuri habló mucho, así que no vamos a poder hacerle el nominado. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Mentira. Señor ¿Todos tenemos que director. nominar a alguien? Sí, Sí, sí. po. Sí. Esa es parte clave de este programa. Ya. Si no, no se llamaría Están De Avisados. hecho, todo esto es un preludio para llegar Para al... llegar entiendo. al nominado o nominada de la semana. Yo creo que partamos por los más invitados invitadísimos. Sí. Ya. Bueno, Antonio. yo Y por favor, a la cámara. quiero nominar a Trump porque me parece que es un monstruo, que hay que no solamente llamar a no votar por él, sino que hay que enfrentarlo en las calles con independencia de los subcultureros de los movimientos sociales como son los demócratas y seguir el ejemplo de esa clase trabajadora que incluso está rompiendo con sus dirigencias sindicales para poder quebrar, digamos, la voluntad de la derecha y todos los ataques que sabemos que se vienen, sobre todo sobre los que somos nosotros, la clase trabajadora y los sectores populares. Así que, Trump. Preciso. Sí. Yuri. Ya, yo no sé si la han nominado antes, pero quiero nominar... Gracias, Halder. Y esto, no. Y esto es un gustito personal que me voy a dar. Quiero nominar a Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, una sionista de tomo y lomo que se decía progresista, pero que en realidad es una cómplice del genocidio y es una tipa totalmente autoritaria dentro de la Universidad de Chile, que de hecho, para poder contar, están tratando de pasar unos reglamentos tanto a nivel de facultades de toda la universidad, pero también de Campus Juan Gómez Milla, donde es una medida totalmente elitista, donde se le asegura el 60% casi del voto a las autoridades, o sea, académicos que están a planta, que ganan sueldos millonarios. De hecho, en medicina, por ejemplo, en la Facultad de Medicina se le asegura el 88% del voto y el resto, el 12%, se reparte entre estudiantes y trabajadores, una medida totalmente, como decía, elitista, y que además es una tipa que dentro de su gabinete tiene a Alejandra Misala, quien fue jefa de Margarita Ancacoy cuando le exigían a ella entrar a las 5:30 de la mañana, y que resultó en la muerte de la trabajadora, y que bueno, en realidad ha sido un gobierno universitario que se ha parado sobre la precarización de los trabajadores y de, por ejemplo, la complicidad con el genocidio en Palestina.
mi nominada es ella. Ujú. Buenazo. Bueno, mi nominada es Kamala Harris. El único problema de esta nominación... No, pero quiero hacer una introducción primero. En el programa pasado, que hablamos sobre el caso Monsalve, a todos se les ocurrió nominar a Donald Trump y Kamala Harris. Y obviamente en el capítulo de hoy, que era post-elección en Estados Unidos, íbamos a hablar de eso. Y por lo tanto era bastante probable que quisiéramos nominar en este programa, como corresponde, Claro. a Donald Trump y Kamala Harris. Cosa que ya pasó. Entonces, hemos hecho 12 capítulos. Al menos en 3 ya hemos elegido al imperialismo norteamericano, a Trump o a Kamala Harris o Joe Biden como los nominados. Eso aburre a la gente. Nosotros estamos perdiendo views por esto. No, mentira. Pero Voy a nominar. pero hay que Pero de darle una todas vuelta. maneras, Pero de va a todas nominar maneras quería dominar a Daniel Matamala. Porque creo que es impresionante la incapacidad de análisis sobre por qué fueron derrotados. Pero creo que como precisamente Kamala Harris es parte de la explicación que no supieron dar, voy a nominar a Kamala Harris. Está bien. Representante del Partido Demócrata, el partido de la guerra, el partido de Wall Street, el partido que gobernó Estados Unidos durante estos últimos 4 años y que se ha encargado de llevar adelante la guerra en Ucrania, que se ha encargado de mantener el financiamiento al sionismo genocida en Gaza, en el Líbano, entregándole su respaldo cerrado, que se ha encargado de precarizar brutalmente la vida de la población trabajadora norteamericana y que en última instancia con todo eso, además, entre paréntesis, de reprimir bestialmente y de criminalizar también a la población migrante, y además de todo eso, se ha encargado justamente por eso de abrirle el camino a la extrema derecha de Donald Trump, a los republicanos, a J.D. Vance y a todos esos monstruos, como bien decía el Toño. El problema es que monstruos hay en los dos lados y son monstruos que pisan, ¿cómo es? Monstruos grandes que pisan fuerte y creo que hay que hacerles frente. Y bueno, esa es la motivación final en última instancia, o sea, como de por qué nos organizamos, de luchar contra esos verdaderos monstruos que no ofrecen más futuro que la guerra, el genocidio, la crisis económica, el hambre y el padecimiento. Y a eso hay que enfrentarlos con las banderas históricas de la izquierda, pensando en cómo las revueltas pueden transformarse en revoluciones y las revoluciones en un cambio social al punto de derrotar el capitalismo. Así que, Kamala Harris, te nomino. ¿Qué decir después de eso, no? Mm. Están buenas las nominaciones. Bueno, yo también me tengo una más local. Ya, para hacerla corta, porque se ha hecho largo este programa. Mira, si Haller está puesto. A ti te digo, no, no. No, yo quería nominar particularmente al Estado de Chile. No sé si puedo nominar al Estado de Chile. No, si ya hemos pero nominado- ya nominamos al imperialismo sí. norteamericano. Podemos nominar... Vamos terminando así como nomino a la Nomino tristeza. el capitalismo mundial. No. Yo quería nominar al Estado de Chile, particularmente por lo que está pasando con la situación de la salud trans. Que no sé si sabían, pero está todo el tema con el programa PAIC, que es el programa de acompañamiento de identidad de género, que es un programa mínimo, básico, o sea, es acompañamiento psicosocial a jóvenes, niñas y adolescentes trans. Y el programa se está quedando sin financiamiento. De hecho, creo que ahora estaba revisando, ya se rechazó el financiamiento para el 2025. Es un programa que hace apoyo psicosocial a más de 2.500 niñeces, son jóvenes y adolescentes, en el marco de que tenemos un gobierno que llegó diciéndose feminista, tenemos un gobierno que incluso, Boric, yo recuerdo que se sacaba fotos con el hashtag Salud Trans para Chile. Y hoy día tenemos situaciones como esta, tenemos una mesa de género que no avanza, tenemos políticas que no avanzan, que tenemos banderas colgadas muy bonitas de la diversidad, banderas trans colgadas para el Día del Orgullo, pero ahora los hechos, cuando en realidad hay que poner cuestiones materiales para mejorar la calidad de vida de las personas trans y de las personas de la diversidad sexogenérica, se quedan atrás y no hacen nada para que eso avance. Y siendo que lo usaron en campaña absolutamente ya destajo. Así que por eso nomino al Estado de Chile. Excelente. Ahora, ¿quién gana la nominación? No sé, votemos. Bueno, difícil igual. bueno, a votar, porque hay que votar por, como el jury nunca ha visto este programa, hay que votar por Sí lo he visto. un nominado que no sea el tuyo o la tuya. Ah, ya. ¿Cachai? Yo voy por el Estado de Chile. Yo voy por... Es que Rosa de Vez ya salió nominada. Ya fue avisada. Donald Bueno, Trump sí. también. Pragmático para votar. Sí, Igual la avisamos en el El mal menor, aquí puro mal menor en esta puro votación. mal menor.
Donald Trump y Kamala Harris salieron también. No puedo votar por Kamala Harris, así que también voto por el Estado de Chile. Vamos por el Estado de Gané, Chile. vamos. Ganar el Estado de Vergüenza, Chile. ahí vi los videos y la intervención de los compañeros y las compañeras en Bueno. el Ministerio de Salud, así que hay un- Sí. Oye, solo un paréntesis nomás aquí. Espérate. Dale. Estado de Chile está avisado. Exacto. Importante. Eso. Al final de la temporada vamos a hacer una recopilación de todos los nominados y el que haya ganado más veces el nominado va a tener un premio. ¿Se entiende? Sí, po. O sea, si tú, por ejemplo, de las 20 capítulos de la primera temporada... Pero yo voy a tener el premio, po. No tú, mi po. nominado. No, claro, Claro. porque además son varios nominados a lo largo de la Sí, temporada. sí. Eso. Campanita, ¿Quién se quedará con el premio? Lo averiguaremos. campanita, comentario. Vamos a responder y dar Gente, like. sí, suscríbanse, denle like. Ante todos sus comentarios son lo más importante. Y con eso nos despedimos de este capítulo De de. este capítulo veraniego, porque andamos todos con Hace short. mucho No, calor. Está brígido. Gente, Sí. apóyenos. Abajo hay un link para apoyarnos con su donación. Vamos por un aire acondicionado. Vamos a hacer una Y campaña. base. Eso, Brutal. para aporte. Ya. Bueno, Muchas gente, gracias. muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Chao, chao. Chau, Chau, chau. Nos vemos.